Efectivamente, la mesa, sabemos que no solo en los actuales momentos, sino desde la época de su constitución hace ya varios años y en sustitución de la Coordinadora Democrática, ha tenido los tropiezos y las dificultades propias de un organismo integrado por 25 partidos políticos, con agendas particulares, con distintos liderazgos, con diferentes visiones. Y sin embargo, ese organismo, en medio de muchos esfuerzos y de intercambios de opiniones, de discusiones permanentes, etcétera, ha logrado formar un instrumento bastante coherente que ha sido capaz de presentarnos como una plataforma unificada, tanto cuando abordamos en 2 oportunidades la candidatura presidencial de la oposición, como en las elecciones de gobernadores y finalmente en las elecciones parlamentarias. Bueno, que sabemos el triunfo que obtuvimos, nada más y nada menos, al presentar una unidad perfecta con unos mismos candidatos, un mismo comando de campaña, un mismo programa, y sobre todo, hay que ponerle acento en esto, con unos mismos candidatos en 67 circuitos y en 24 listas. Eso es, de verdad que desde el punto de vista de estrategia y de coherencia política, un verdadero milagro. Pero bien, la dinámica de la misma política venezolana impone todos los días retos, y frente a cada reto, frente a cada circunstancia, hay a veces objetivos o visiones diferentes, lo que no significa ni división ni desintegración. Yo diría, ¿cuál es en este momento el reto fundamental que tiene la Mesa de la Unidad? El bendito tema del diálogo. Ese diálogo, por lo menos desde nuestro punto de vista, está absolutamente liquidado. Fue un intento que hicimos los partidos de la mesa, algunos de ellos, otros no, porque tenían reservas frente al proceso. Sin embargo, habían dicho que de dar resultados de ese proceso se incorporarían, y otros que participamos en el proceso a reserva, que valía la pena atender la invitación hecha por la comunidad internacional, donde está incluida la Comunidad Europea, la Organización de Estados Americanos, UNASUR, el Vaticano, etcétera. Valía pues la pena atender la invitación a ver si el diálogo producía resultados que hasta ahora ni los eventos de calle ni el debate político han producido. Se trataba de salvar o el referéndum revocatorio o una salida electoral anticipada, de recuperar la institucionalidad democrática perdida por la ruptura o la grave alteración del orden constitucional por parte del gobierno, de resolver la crisis alimentaria, el problema de los presos políticos, etcétera. Para resolver ese cúmulo de problemas que no se habían resuelto de ninguna otra manera, ni con la confrontación política, ni con el debate político polarizado, ni con los eventos de calle, pues valía la pena ver si en esa instancia se lograban algunas soluciones. Bueno, no se produjo ninguna solución, se acabó la instancia. Ese es el reto fundamental que tenemos. Y por supuesto seguir presionando para que con o sin diálogo, yo creo que ahora sin diálogo, se retome el debate que había temporalmente suspendido la Asamblea en beneficio de la eventualidad del diálogo, a ver si el diálogo funcionaba. Tendremos que seguir presionando pacífica y democráticamente para adelantar las elecciones, porque ya el referéndum revocatorio lo mató contra la Constitución el propio gobierno, y para tratar de resolver problemas de la cotidianidad como la crisis de alimentos, la crisis de medicina, etc. Ese es el principal reto que tiene la mesa en este momento. Antes del diálogo ya teníamos prácticamente el referéndum liquidado, porque las sentencias y las decisiones del gobierno de acabar con el diálogo fueron previas, con el referéndum fueron previas al diálogo. Entonces, no valía la pena intentar esa instancia a ver si era posible salvar el revocatorio que había tratado de liquidar el gobierno, y si no el revocatorio, concertar una salida electoral anticipada en sustitución del revocatorio. No valía la pena intentar el diálogo para ver si se efectuaban en un plazo más cercano al segundo semestre del año 2017 las diferidas elecciones de gobernadores que han debido realizarse en diciembre de este año. Bien, ahora, por eso quiero ser insistente. Si el diálogo no sirvió para resolver cosas o problemas que existían antes de que el diálogo se realizara, pues tenemos que retomar nuestra agenda. Nosotros tenemos que seguir luchando, ya no por el revocatorio porque no es posible hacerlo, pero sí por una salida electoral anticipada. Y a lo mejor la misma crisis económica, la misma crisis social,
posiblemente puedan impulsar los tiempos y las salidas que no se lograron con el diálogo. ¿Entiendes? Ahora, no tengo la menor duda que la oposición tiene que continuar con las mismas banderas, elecciones presidenciales anticipadas, poner todo el acento unitario para lograr las elecciones de gobernadores lo antes posible, incluso antes del último primer semestre de este año, seguir luchando por la recuperación de la institucionalidad, por el respeto a la Asamblea, etcétera, por la liberación de los presos. Esos tienen que ser los objetivos fundamentales de la mesa y hacia ahí debe dirigirse el grueso del trabajo de la oposición. Escuchaba en estos días al gobernador Capriles decir que había dirigentes de la oposición que habían sido comprados por el gobierno. Le pregunto, ¿usted tiene esa información? ¿Comparte esa misma inquietud? No, mira, yo no tengo información más allá de las declaraciones que dio Enrique. Si él dio esas declaraciones debe decir nombres y apellidos, punto. Ahora, yo no tengo semejante información. Si yo la tuviera, ya habría dicho los nombres de hace rato. Bien, pero aparte de eso, mira, yo creo que tenemos que insistir mucho en la unidad para lograr los objetivos. Yo creo que no hemos tenido en la mesa diferencia en cuanto a los objetivos, sino en cuanto a los métodos. Bueno, y si tenemos claros cuáles son los objetivos, deberíamos ponernos de acuerdo para tener unos mismos métodos y no estar unos insistiendo en unos métodos y otros en otros métodos, porque eso divide la fuerza y eso, por supuesto, debilita la eficiencia. No podemos ser eficientes cuando estamos divididos. Y la cosa no es tan grave, porque si estamos unidos y tenemos los mismos objetivos, los mismos propósitos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo sobre los métodos. Ahora, eso forma parte, Pedro Pablo, como tú muy bien lo sabes, en un ejercicio permanente de ensayo y error. Ensayas un instrumento, un método, no te da resultados, corregís y utilizas otro. Lo que no podemos tampoco es acomplejarnos, ni lamernos las heridas, ni echarnos a llorar, ni decir todo está perdido, porque, por ejemplo, el revocatorio no se dio. Que, por cierto, era una posibilidad, y aquí sí hay un error de la MUD, y te voy a decir por qué. Era una posibilidad clarísima que el gobierno utilizara todos los recursos de que disponía, su ventaja institucional, mejor dicho, su abuso institucional, para matar un instrumento, porque realizar el revocatorio significaba que a los 30 días de declarado revocado el presidente iba a haber unas elecciones presidenciales, ¿verdad? Entonces, si el gobierno se va a resistir a este tipo de salida, y lo sabíamos, nosotros quizás tuvimos la falla en que no examinamos, o por complejo, o por temor a que se creyera que por estar examinando otras posibilidades el revocatorio de sí mismo se debilitaba, pero lo que hemos debido hacer a tiempo y no hicimos fue prever la posibilidad de que no se diera el revocatorio. Incluso yo lo planteé en la mesa y alguien me hizo una observación que era pertinente, que fue la siguiente: mira, si examinamos esa posibilidad y se sabe, le quitamos fuerza al mismo revocatorio. Y dije, bueno, está bien, pero por el hecho de que no tratemos el tema no va a dejar de existir, como en efecto se produjo el no revocatorio, o sea, mataron el revocatorio y de repente nos conseguimos que después de haber generado una gran expectativa, no conseguíamos el momento la respuesta precisa y adecuada y sobre todo creíble para explicarle a la gente qué íbamos a hacer después del revocatorio. ¿Okay? Ahora, a veces, y esto no ocurre con la MUD, pasa con cualquier dirigente político, que en la angustia de perder popularidad no suelen hablarle claramente a la gente, se reservan ciertas informaciones y cuando los hechos se producen, porque repito, los hechos no se van a dejar de producir porque tú no los menciones, aún a sabiendas de que se pueden producir, siempre uno tiene el riesgo de que cuando la gente se decepciona porque no se produce el resultado anunciado, el resultado por el que tú trabajaste, vienen las dificultades y ahí es donde es mucho más difícil remendar. Ahora, claro, tú cuando generas una expectativa no puedes salir a decir tampoco, porque vamos a ponerlo del otro lado, tú cuando generas una expectativa electoral de cualquier naturaleza, supongamos un candidato, ningún candidato, aún a sabiendas de que va a perder, va a salir a decir, bueno, voten por mí que voy a perder, o yo sé que voy a perder y voten por mí. No, tú levantas las expectativas y dices, yo voy a ganar, estoy seguro de que voy a ganar, voten por mí, porque tú lo que quieres es lograr el mejor resultado electoral aunque pierdas. Y eso nos pasó con el revocatorio.
no solamente salimos a hacer propaganda a su favor, porque era lo que quería la inmensa mayoría de los venezolanos, y quizá lo que determinó que entre las muchas posibilidades que teníamos, escogiéramos la del revocatorio. Por cierto, todas las posibilidades tenían por delante dificultades, o porque pasaban por el Consejo Nacional Electoral, o porque pasaban por el tribunal. Todas fueron bloqueadas, de hecho. Todas fueron bloqueadas por... Claro. Entonces, pero todas iban a ser bloqueadas y todas tenían riesgo. ¿Por qué escogimos el revocatorio? Porque fue el que la opinión prendió, caló más rápidamente. Entonces, ¿qué te digo? Casi que resultaba más fácil hacerle campaña al revocatorio que hacerle campaña, por ejemplo, a la enmienda o a la renuncia o a un eventual enjuiciamiento que nunca se iba a producir. E incluso era más fácil hacerle propaganda al revocatorio, que tenía más exigencias constitucionales que a la constituyente, que a una posibilidad de asamblea constituyente que tenía menos requisitos constitucionales. Pero en fin, digo que cada vez que tú generas una expectativa tienes que asumir el riesgo de que esa expectativa no se dé. Ahí es donde la dirigencia tiene que dar respuesta y seguir insistiendo en otra salida, en caso de que no se dé lo que tú has propuesto. Hubo reuniones preliminares. Mira, te puedo decir incluso que cuando las comisiones comenzaron a raíz de la memoria del presidente, de la memoria y cuenta del presidente, a convocar a los ministros, tú sabes hasta lo que llegan a decirle, mira, bueno, es que hay unas informaciones que no debe conocerlas la opinión pública porque son muy graves. Le dijimos, ¿cuáles son las informaciones para no tratarlas en público? Incluso les ofrecimos mandar por escrito las preguntas a los ministros para que se prepararan y para que se lucieran. Todo eso lo hicimos. Pero claro, por ejemplo, aquí vino un día Eulogio del Pino, y estando ya aquí en Palacio para concurrir a la comisión que lo citó, lo llamaron, lo mismo que a Merente, lo llamaron y le dijeron, váyanse de ahí, no, ni se les ocurra ir. Entonces se tuvieron que ir. Funcionarios dispuestos a venir para explicar, y el alto gobierno los retiró. O sea que no fue una cuestión nuestra. Nosotros hubiéramos querido trabajar con todas las facilidades, sin obstáculos, sin elementos estorbosos de por medio, pero al gobierno no le convenía, simplemente porque siempre iba a quedar mal, porque no tenía cómo explicar ni la corrupción, ni la ineficiencia, ni los desaciertos. Desde aquí se les ofreció muchas veces cooperación. Les ofrecimos, manden los decretos de emergencia para revisarlos entre ambos, para que pasen por aquí, para que rueden normalmente. Nada, no quisieron porque lo que querían era lo que estaban haciendo. Ahora, eso no va a cambiar, eso tiende a empeorar. Por eso te digo, si a mí me hubiera correspondido hacer lo que hice, lo hubiera hecho exacto si los hechos que se me hubiesen presentado fueran los mismos. Porque si los hechos cambian, caramba, ojalá que a Julio le cambien las circunstancias para que no tenga que administrar la presidencia o la junta directiva con el calvario que me corresponde a mí. Aquí ni presupuesto mandan, ni para la comida de los niños, por mejor decírtelo. Ojalá que las cosas cambien, no le pagan a los diputados, cortan la luz aunque estamos al día. Nos cortaron la luz por unos recibos pendientes que hay de hace 6 o 7 años cuando ellos gobernaban aquí, porque los recibos de la luz nuestros están absolutamente al día. Sin embargo, nos cortaron la luz por el mono, por los maulas presidentes y presidentas que ellos tuvieron aquí. Bueno, ojalá a Julio le cambien esas circunstancias y pueda administrar o dirigir la Cámara con más comodidad. Ahora, yo me temo que no va a ser así. Yo preferiría que diera resultado el diálogo, el consenso. Es imposible con un interlocutor como el gobierno, porque eso es preferible a lograr las cosas por presiones ciudadanas, que esas presiones ciudadanas tienen más dificultades, suponen más riesgos. En fin, ojalá no tuviéramos que recurrir a la presión de calle, al ámbito internacional, que tenemos que recurrir porque tenemos que seguir ejerciendo presión internacional. Por ejemplo, este fracaso del diálogo, el diálogo había suspendido de alguna manera la activación de la Carta Democrática Interamericana y nuestra presencia en la OEA, que a lo mejor en la OEA se resintieron un poco porque nosotros hicimos una tregua en aquello para dedicarnos a esto o para darle cauce a esto, entre otras cosas por la presión internacional, que hubo presión internacional para que nos sentáramos y que no le quepa la menor duda a nadie. Bien, pero como esta instancia fracasó, y no por culpa nuestra sino del gobierno, tenemos que seguir recurriendo a la presión internacional. Esa es la política internacional del gobierno, servida por no profesionales. Pues fíjate, tú escuchas por ejemplo la canciller es la antidiplomacia. Llega insultando a todo el mundo, llega con ese mismo mensaje
del chavismo endógeno, una cosa que produce burla y lástima en el ámbito internacional. Fíjate, no solamente los fracasos de la OEA, porque además la señora como que tiene las matemáticas totalmente invertidas. Ella pierde una votación 20-12 y dice que ganó. Ahora, vean ustedes, esa es la matemática que le enseñó su hermano, el loquero. Va a un soliloquio en las Naciones Unidas, un discurso patético donde absolutamente todo el auditorio estaba vacío. Ella le habló a los 7 funcionarios que llevó, por cierto, 2 de los cuales estaban absolutamente descolgados de sueño. Soliloquio en las Naciones Unidas, sucesivas derrotas en la Organización de Estados Americanos, ahora el plantón en Mercosur por morosidad del gobierno. Por cierto, que ella seguía proclamando aquí con una bandera clavada ahí en la Cancillería que Nicolás era el presidente del Mercosur. Se está posesionando el presidente argentino de Mercosur y esa señora aquí dice que el presidente es Nicolás Maduro. Bueno, ellos entienden la diplomacia así. Pero una diplomacia servida en un 90%, porque el 90% del servicio diplomático venezolano son diplomáticos de carrera. Ahí hay hijos bobos que mandan para allá a estudiar, turistas tardíos, parientes estorbosos. Bueno, eso es una comparsa lo que es el servicio exterior, por supuesto. Tú te puedes dar incluso el lujo de poner semejante comparsa en un organismo aquí de poca importancia, pero en la diplomacia, por Dios. Además, diplomacias que tienen, diplomáticos que tienen que toparse con cancillerías verdaderamente profesionales como son las de todos los países del mundo. Por ejemplo, la Cancillería brasileña, Itamaraty, eso es una cancillería de altísima especialización, la diplomacia colombiana, qué decir de la norteamericana, la inglesa, etcétera. Bueno, y frente a esa diplomacia tú mandas estos chambones, chicos, estos cauchos espichados, entonces que son el hazmerreír. Lo grave no es que hagan ese papel ridículo, cómico que hacen, sino que en definitiva nos ven a todos los venezolanos y a nuestro país en las mismas condiciones y dicen, bueno, estos son los diplomáticos de ese país. Ahora, esa comunidad internacional condiciona y presiona al gobierno de Venezuela, pero también a la unidad, cuando por ejemplo dicen en este último comunicado que hasta el 13 de enero piden por favor que prácticamente todo se suspenda, porque eso atentaría contra la posibilidad de un acuerdo. Entonces, también la unidad se ve comprometida y se ve complicada. Que tomen antialetargantes para que no se queden dormidos, porque lo que a nosotros se refiere, eso se murió. Eso se murió. Eso es, como dicen en el llano, morrocoy volteado. Tú sabes que el morrocoy volteado se muere porque el morrocoy volteado no tiene ningún chance de ponerse en 4 otra vez ahí. Pero olvídate, esa instancia se acabó porque el gobierno lo cumplió. El gobierno puede decir lo que sea, que si no planteamos, que si sí planteamos. Nosotros hicimos nuestros planteamientos, el gobierno no cumplió, como no le cumple a nadie. Entonces cuando tú pides, por ejemplo, la liberación del preso de Diosdado, y se dice, te vas a antojar del preso mío, ¿por qué no liberan al preso tuyo? Entonces ellos empiezan a disputarse para que sus presos sigan presos y en caso de liberar a algún preso, sea el preso de otro del gobierno. Ahora, esto que se está contando, que parece un chiste, que ellos juegan a la ruleta a ver cómo liberan un preso, hasta para eso. Entonces, claro, si tú les planteas que hay que liberar presos y empieza ya ese ruleteo, el preso es Jorge Rodríguez, el preso es Diosdado, el preso es Tarela Isami, el preso es Agua, el preso es Nicolás. Por ejemplo, Braulio Jatar, ese es un preso de Nicolás,